of our intelligence services, including from Germany, Denmark, Finland, the Netherlands, and from our region, that Putin can be ready to test Article 5 during the next 2 or 4 years before 2030. If Russia wins a scenario by Carlo Massala, the well-known German analyst, who is also a professor in Bundeswehr University, presents a threatening scenario when NATO fails to agree on how to react when Narva is occupied. Rusia lleva meses tanteando el terreno, ya sabes de lo que te estoy hablando, las incursiones de drones y de aeronaves rusas en espacio aéreo de países de la Unión Europea, pero que a su vez son también países que pertenecen a la OTAN. Por ejemplo, Óscar López ha llegado a defender la importancia de la ciberseguridad en los países europeos, poniendo el foco directamente en las injerencias rusas dentro de nuestras democracias. Por lo tanto, tenemos que pararle los pies. A todos estos ciberdelincuentes, pero también a los hackers, por ejemplo, prorrusos, que nos han invadido en momentos concretos, lo sabéis, y que tratan de desestabilizar las democracias europeas, alimentando discursos falsos. Claro, Rusia niega la mayor con todas las acusaciones que se vierten sobre ellos, como si se tratase de una conspiración contra la antigua URSS. Y en este contexto, las tensiones entre Europa y la OTAN con Rusia van creciendo. Soy Iranzu García Vergara, es martes, es 18 de noviembre. No es ninguna novedad que desde la guerra de Ucrania, Rusia está tanteando su proyecto para expandir su territorio. La Unión Europea lleva tiempo alertando de estos ataques rusos a territorio europeo. Juan Rodríguez Garat es almirante retirado. ¿Cómo de real es esta amenaza? Depende de cómo definamos la palabra ataque, que realmente tiene en español muchísimas acepciones. Todas evidentemente son agresivas, pero no es lo mismo lanzar a una división de blindados sobre un país del Báltico, o hacer ciberataques, o organizar manifestaciones en sus calles, o armar a la oposición. Evidentemente hay miedo en el este de Europa de que esos primeros pasos, no el ataque de la división blindada, que seguramente no procede ni en 2 años ni en 10, pero estos primeros pasos para un posible conflicto como el de Ucrania se pueden empezar a estar dando ya. Claro, Kubilius ha apuntado que este ataque no es algo banal y ha dicho que los servicios secretos de algunos países, pues Países Bajos, Alemania, Dinamarca, han hecho esos cálculos de este posible ataque, y de hecho lo estamos viendo en el servicio militar, en la mili, que como la entendemos nosotros, ¿no?, que se está instaurando en otros países. ¿Esto es necesario? Bueno, no estamos hablando exactamente de lo que en España se llamaba mili, que era el servicio militar obligatorio de todos los varones. Lo que está ocurriendo en la mayor parte de los países de Europa es muy diferente. Se han dado cuenta de que Rusia es un riesgo serio, hay que tomárselo en serio. No ahora, mientras está en la guerra de Ucrania, pero nadie sabe a ciencia cierta cuánto va a durar esa guerra ni cómo va a terminar. Lo que sí es cierto es que a partir de 2030, son las estimaciones razonables, Europa debería ser capaz de disuadir a Rusia de lanzarse a nuevas aventuras en territorio europeo. El siguiente candidato probablemente no sería ninguno de los países bálticos, sino que sería Moldavia, porque no tiene la protección de la Alianza Atlántica. Por lo tanto, tenemos cierto tiempo. Pero hay que prepararse, y para prepararse lo primero que necesitamos es tropas. La mayor parte de los países europeos tienen una plantilla, por así decirlo, de paz muy inferior a lo necesario, y se encuentran con que no tienen voluntarios para cubrir esas bajas o esas necesidades que prevén en el futuro. Viene el servicio militar, que en la mayor parte de los países donde se ha instaurado es voluntario, o bien afecta a una muy pequeña cantidad de la población, como es el caso de Suecia. De lo que se trata es precisamente de rellenar estas filas y de ir creando reservas, no de obligar a todos los ciudadanos a que cojan un fusil. ¿Qué debería hacer la Unión Europea con respecto a este escenario? Muy bien, excelente pregunta. Desde luego no lo que está haciendo. Estamos en una actitud muy pasiva, muy defensiva, muy poco agresiva.
Basta ver lo que está planeando la Comisión Europea para defenderse de las incursiones de drones. Una solución tecnológica que nos permita derribar los drones a menor precio. Y esa responde a lo que tenemos a la idea que tenemos de Europa como una asociación de mercaderes. Pero evidentemente no se consigue disuadir a nadie si le amenazas con que en el caso de que te mande un dron que le cuesta como mucho 10.000 euros, lo vas a derribar. A Putin no le importa nada que derribemos sus drones, y el propio derribo de los drones supone un riesgo para las poblaciones que viven debajo. Siempre ocurre. Ya ha ocurrido también en Polonia, donde los únicos daños producidos por la incursión de drones rusos procedentes de Bielorrusia no hace muchas semanas la causó la caída de un misil polaco. Este riesgo es inaceptable. Y la única forma, el único lenguaje que puede entender Putin es que si sigue utilizando estos elementos de guerra híbrida, los drones en este caso o cualquier otro, para tratar de que Europa mire para otro lado mientras él consigue ocupar Ucrania, que le va a salir mal. Si pudiéramos convencer a Putin no de que vamos a derribar sus drones, sino de que en caso de que siga mandando drones a Europa, la ayuda a Ucrania no solo no va a disminuir, sino que va a aumentar. Si conseguimos llevar eso a su mente, dejará de lanzar drones sobre Europa sencillamente porque no le convendrá. Something new and dangerous is happening in our skies. In just the past 2 weeks, MiG fighters have violated Estonia's airspace, and drones have flown over critical sites in Belgium, Poland, Romania, Ursula von der Denmark, Leyen ya Germany. advertía hace alrededor de un mes que nos enfrentamos a una guerra híbrida con Rusia. Esto significa que no tiene por qué haber un ataque contra nuestro territorio, pero estos ataques se pueden manifestar de diversas formas. Claro, un ataque frontal contra uno de los países de la OTAN supone vulnerar el artículo número 5. And I would like to remind everybody that the Treaty of European Union contains a famous Article 42.7 on mutual assistance in the case of military aggression against a single member state, which some experts are calling a stronger one than NATO Article 5 in terms of the obligations of member states to help each other. Andrea Polidura, redactora de Internacional del Debate. Un ataque intencionado de Rusia contra un país miembro de la OTAN supondría un desastre, porque supondría directamente, si nos atenemos a la legalidad de la OTAN y nos atenemos al artículo 5 del Tratado de la Alianza Atlántica, esto supone que un ataque contra cualquier estado de la OTAN es un ataque contra todos. Eso significa que todos, incluido España, estaríamos en guerra contra Rusia. Por eso, desde que, sobre todo estos últimos meses, como ya hemos comentado, los países bálticos sobre todo están teniendo mucho cuidado a la hora de culpar directamente a Rusia de estas intervenciones, estas intromisiones en sus espacios aéreos, estos aviones que de repente se cuelan por la zona del Báltico y todo eso, y también Bélgica, que también estamos viendo como en los últimos meses está también sufriendo estas intervenciones. Estas incursiones, están teniendo mucho cuidado a la hora de no culpar directamente a Rusia sin tener todas las pruebas necesarias, ¿no? Pero respondiendo a tu pregunta y para concluir, que un ataque ruso contra un Estado miembro, ya sea Polonia, sea quien sea, supondría que todo Occidente, porque también Estados Unidos está dentro, también Turquía, recordemos, está dentro de la Alianza Atlántica, supondría una guerra mundial. Y si nos planteamos en este escenario, de momento es ficción, pero podría ser, ¿no? Realidad, no tenemos la bola del futuro, pero si nos planteásemos en ese escenario, ¿qué capacidad tiene la OTAN, qué capacidad tiene Europa para responder a esta amenaza? Bueno, yo creo que yo no podría decirte a ciencia cierta cómo acabaría un escenario así, ¿no? La OTAN al final es una alianza atlántica en la que está formada por varias decenas de países, entre ellos Estados Unidos, que es el país con mayor capacidad militar del mundo, ¿no?
Pero claro, tampoco sabemos si Rusia entra en guerra, quién apoyaría a Rusia en esa guerra, ¿no? No sabemos si China se alinearía con Rusia. Es evidente que China, por ejemplo, no tenemos muchos datos exactos de cómo se encuentran ahora mismo sus fuerzas armadas o con qué capacidad cuenta China, porque al fin y al cabo es un régimen un poco opaco y tampoco tenemos unos datos exactos, ¿no? Pero, claro, ¿cómo podría acabar esto? ¿Y qué capacidad tendría la OTAN? Pues al final la OTAN posee también estados que tienen una bomba nuclear, igual que tiene Rusia, que tienen poder nuclear. Estamos hablando de Francia, estamos hablando de Reino Unido, estamos hablando de Estados Unidos, evidentemente, pues que Rusia también tiene ese poderío nuclear, ¿no? Es que al fin y al cabo cualquier tipo de guerra en la que se incluya Estados Unidos y Rusia sería un desastre para todo el mundo. ¿Se está haciendo algo para evitar este enfrentamiento? Quiero decir, no sé si se puede evitar que Putin escale cada vez más, o esto es imposible. Bueno, yo creo que la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea en concreto, o Europa más bien, ya te digo, está siendo muy cautelosa a la hora de elevar el tono contra Rusia, ¿no? Está evitando culpar directamente a Rusia de todos estos avistamientos de drones, etcétera, sabotajes, etcétera, etcétera. De hecho, hoy hemos visto y ha salido una noticia en la que Polonia sufría otro sabotaje en una línea ferroviaria que comunicaba con Ucrania y que se utilizaba para suministrar ayuda humanitaria a Ucrania, ¿no? Evidentemente, a todos lo que se nos viene a la cabeza es que este sabotaje se lo atribuimos a Rusia, ¿no? Pero, por ejemplo, en Polonia están evitando por el momento no dar o no achacárselo a Rusia directamente hasta no tener unas pruebas concretas para precisamente no elevar este tono, ¿no? Yo creo que la forma en que puede hacer frente Europa y sobre todo la OTAN a Rusia es mostrar un frente unido, ¿no? Hasta el momento lo que Rusia está haciendo es examinar y, testear un poco hasta qué punto está unido la OTAN y hasta qué punto de verdad, cuál es esa línea roja a partir de la cual ya la OTAN no respondería a esos ataques, ¿no? Y ahí está Rusia, en esa zona gris, un poco viendo a ver qué está haciendo y cómo responde la Unión Europea y sobre todo la OTAN. Y por el momento yo creo que lo que salva a la OTAN es que parece que por ahora están mostrando, ¿no?, un fuerte unido. Donald Trump parecía que al principio de su mandato iba a dejar a la OTAN de lado, pero parece que con ese compromiso del 5% del gasto en defensa en el que se han comprometido todos los Estados miembros, menos España, parece que ha conseguido contentar a Trump, y Trump ha dado ese paso y ha dicho totalmente públicamente que él está dentro de la OTAN y que va a aplicar ese artículo 5. Por lo tanto, yo creo que por el momento lo único que puede hacer la OTAN es mostrarse unida y mostrarse decidida de que en el momento en que Rusia de verdad dé un paso más allá, que no sea solo este juego, que no es un juego, pero un poco esta ambigüedad, ¿no?, en la que está jugando, que responderán. Andrea, gracias por hablar de todo esto con nosotros en Hoy en el Debate. Gracias, Irán. Gracias por escuchar Hoy en el Debate. Mañana volvemos con más.